Hola, veremos ahora con los alumnos de primero bachillerato letras la unidad 7, la variedad está en el gusto. Tenemos una parte de comprensión y luego veremos una parte de gramática. Con la lectura, primero en esta parte de comprensión, leeremos 2 veces el texto, la primera vez y luego la segunda vez con explicaciones. Bien, lee el texto y responde en las actividades que siguen. Preferencia de los jóvenes en Internet. Para los jóvenes, la red es una buena herramienta de búsqueda de información y una de sus mayores fuentes de ocio y diversión. Una gran mayoría suele ser participativos en las redes sociales, sin embargo, prefieren pasar más tiempo viendo los perfiles, fotos y comentarios de otras personas que aportar los propios. Cada vez es más común ver a los jóvenes desconectados de la realidad y conectados a Internet. Esta se ha convertido en una herramienta natural para ellos en su día a día. Dedican horas a sus redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram para mantener contacto en línea con sus amistades y establecer nuevas relaciones, compartir productos y servicios, seguir marcas y buscar información y contenidos diversos. Hacemos otra lectura con algunas explicaciones. Preferencias de los jóvenes en Internet. Para los jóvenes, la red es una buena herramienta de búsqueda de información. Bien, una herramienta significa un utensilio. Actualmente eso es verdad porque los jóvenes tienen como herramienta utensilio de moda a Internet para obtener información. Y una de sus fuentes de ocio y diversión. Claro, aquí también se utiliza Internet como una fuente de ocio, de diversión y pasar tiempo. Una gran mayoría suele ser participativos en las redes sociales, sin embargo, prefieren pasar más tiempo viendo los perfiles, fotos y comentarios de otras personas que aportar los propios. Bien, aquí quiere decir que la mayoría de los jóvenes suele ser participativos, es decir, actúan, participan, intervienen con comentarios, vídeos, incluso fotos, es decir, participan en la red social. Sin embargo, hay otros que prefieren pasar tiempo viendo los perfiles de otras personas, perfiles, fotos, comentarios de otras personas y no aportar nada de lo que ellos tienen, sus propios comentarios o intervenciones. Cada vez es más común ver a los jóvenes desconectados de la realidad. Esto es verdad. Internet ahora se convierte en un mundo virtual en que los jóvenes pasan todo el tiempo conectados a esta realidad virtual, es decir, en la red y de Internet. Es decir, desconectados de la realidad y conectados con Internet. Es decir, cada vez los jóvenes son más conectados a la red y más alejados de su propia realidad. Esta se ha convertido, es decir, la red se ha convertido en una herramienta natural, es decir, un utensilio natural, normal y corriente para ellos en su día a día, es decir, en su vida cotidiana o diariamente. Dedican horas a sus redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Es decir, pasan mucho tiempo en estas redes sociales, también WhatsApp y otras herramientas para mantener contacto en línea con sus amistades, es decir, amigos, y establecer nuevas relaciones
encontrar nuevos amigos, nuevas relaciones, también compartir productos y servicios, intercambiar productos y servicios, seguir marcas famosas de vestidos, de tecnologías, móviles, etc. Y buscar también información y contenidos diversos. Bien, aquí tenemos también vocabulario al final del texto que se explica, subrayado en el texto y con la explicación. Pasaremos ahora a las actividades de comprensión para ver y responder a estas actividades luego. Elige otro título adecuado al texto. Claro, el título, como veis, el texto, como veis, tiene un título, y aquí se trata de buscar otro título que conviene o que es adecuado al texto. Vais a hacer clic sobre estas imágenes que veis con los títulos propuestos, y claro, va a quedar solo la respuesta correcta en este título correcto y válido. Segunda actividad, marca con un clic si es falso o verdadero. Claro, aquí tenéis estas imágenes que contienen VF, que significa falso o verdadero, y vais a hacer clic en cada caso y quedarán también solo las imágenes que indican que es falso o verdadero en cada caso de estas frases o ideas. Primera frase: los jóvenes opinan que las redes sociales no son útiles, es decir, no sirven para nada. 2. Los jóvenes se conectan cada vez más a las redes sociales, es decir, cada vez más se conectan a las redes sociales, usan más tiempo en las redes sociales. 3. Ellos usan Internet solo para comunicar con sus amigos. ¿Verdad o falso? Si usan Internet solo para contactar con sus amigos. 4. Internet es importante para buscar información. 5. Cuando los jóvenes se conectan a las redes, pierden más tiempo viendo perfiles de otros jóvenes. Bien. Pasaremos a otro contenido, que es la lengua, la gramática y lengua. Vamos a ver cómo expresar el gusto y preferencia a través de las estructuras aquí presentadas. La primera forma es le gustaría más infinitivo, y le gustaría más imperfecto de subjuntivo. Aquí gustaría está en el condicional y se pone infinitivo, y cuando no hay sujeto, no se habla de un sujeto determinado, sino la forma es general, impersonal. Y cuando usamos le gustaría, me gustaría o te gustaría, que más imperfecto subjuntivo, cuando tenemos un sujeto determinado en la frase. Aquí tenemos ejemplos: me gustaría mucho conocer a tu hermano, vale, te lo presentaré. Me gustaría que conocieras a Lola, aquí tenemos me gustaría más imperfecto de subjuntivo. Bueno, ¿qué tal es? Bien, pasaremos a la explicación de esto. Aquí tenemos la conjugación, la forma del pretérito imperfecto de subjuntivo, verbos del primer grupo en AR, como cantar. Aquí tenemos cantara, cantaras, cantara, cantáramos, cantaráis, cantaran, o cantase. Aquí la terminación tiene dos formas, o con ARA o ASE. Son dos formas correctas para formar el imperfecto de subjuntivo. Verbos con ER, IR, tenemos también como comer, que comiera, que comieras, comiera, comiéramos, comierais, comieran, o como vivir, que viviera, vivieras, viviera, viviéramos, vivierais, vivieran. Es decir, utilizamos la raíz del verbo más la terminación, y aquí tenemos dos terminaciones posibles, la primera y la segunda. Bien, veremos ahora el uso, en qué contexto o cómo se utiliza
utilizan estas formas ya señaladas. Las oraciones subordinadas de verbos de sentimiento pueden llevar el verbo en infinitivo o en subjuntivo. En este caso, de que el verbo principal vaya en condicional, es decir, como gustar, me gustaría o le gustaría, el verbo subordinado puede ir en infinitivo, me gustaría estudiar, por ejemplo, o en pretérito imperfecto de subjuntivo, cuando se trata de una forma personal con que. Infinitivo, cuando el sujeto de los dos verbos es el mismo, es decir, cuando el sujeto de los dos verbos es el mismo. A ellos les gustaría salir más los domingos. Me gustaría llegar pronto a casa. Aquí se usa gustaría más. Me gustaría más infinitivo cuando se trata del mismo sujeto, es decir, el sujeto del verbo gustar es ellos y el verbo salir es también ellos, es decir, los dos verbos tienen el mismo sujeto. 2. Con subjuntivo, cuando el sujeto de los dos verbos es diferente. A ellos les gustaría que su hijo fuera médico o abogado. Aquí los dos verbos tienen dos sujetos diferentes. Gustar, a ellos, el sujeto es ellos, y fuera, el sujeto es su hijo. Otro ejemplo, me gustaría que mis nietos llegasen pronto a casa. Pasamos ahora a los ejercicios para ver cómo aplicamos estas estructuras a partir de estos dos ejercicios. Entre estas 7 frases hay 4 incorrectas, señálalas y corrígelas. Bien. Ejemplo, el modelo que vamos a seguir es este. A ella le gustaría no estuviera tan delgada, o a ella le gustaría no estar tan delgada. Claro, aquí se indica que la que es incorrecta es esta y la que es correcta es esta. Normalmente, como no hay que, tenemos que decir a ella le gustaría no estar, más infinitivo y no imperfecto subjuntivo. Se usa infinitivo, claro, cuando no hay que. Bien, 2. A ti te gustaría fueras médico, nos gustaría vivir en el Caribe, a él le gustaría que le ascender en la empresa, a nosotros nos gustaría compráramos un chalet en la sierra, a usted le gustaría que le robaran las carreteras, a ellos les gustaría que les tocara la lotería. Claro, aquí las frases correctas se mantienen y las frases que no son correctas se propone escribir la forma correcta de la frase que no es correcta. Bien, segundo ejercicio, se trata de completar las frases con el verbo en infinitivo o en pretérito imperfecto de subjuntivo. Recuerde cuando debe añadir que. Aquí, como hemos dicho, claro, cuando se trata de dos sujetos diferentes hay que añadir que y luego imperfecto de subjuntivo. Y cuando se trata de mismo sujeto, poner tan solo infinitivo después del verbo gustar. Me gustaría, ejemplo aquí, me gustaría que tú tuvieras más paciencia con los vecinos. Tener tú. Entonces aquí se pone imperfecto subjuntivo porque hay dos sujetos diferentes y la forma contiene que antes de imperfecto subjuntivo. 2. Os gustaría la excursión repetir vosotros. 3. A él le gustaría de trabajo, pero es muy difícil cambiar el de trabajo. 4. A ella le gustaría tanto con el coche no correr él. A nosotros nos gustaría que respetar ellos a los animales en extinción. 6. ¿Te gustaría ir tú al cine mañana? 7. ¿Te gustaría ir nosotros al cine mañana?
Me gustaría, 8, me gustaría mucho venirse vosotros a vivir cerca de nosotros. 9, a mí me gustaría estar ellas, las calles de Madrid más limpias. No me gustaría nada ponerse a llover ahora. A ella le gustaría el problema de la sanidad. Es decir, aquí a ella le gustaría arreglarse, primer verbo aquí, el problema de sanidad, no haber, segundo verbo aquí, en el segundo espacio, lista de esperas, que es decir, que no haya mucha gente que espere, y luego agilizarse en este espacio los servicios. Entonces tenemos 3 verbos y los ordenamos naturalmente en orden 1, 2, 3 en cada espacio que corresponde. 12, a ti te gustaría tener un yate, es decir, un barco. Es decir, aquí tener tú. Nos gustaría desayunar nosotros temprano para salir de viaje cuanto antes. 14, me gustaría ver vosotros menos la televisión. Nos gustaría aprender nuestros hijos música. Bien, esto es todo. Claro, al final, naturalmente, tenéis las soluciones y gracias por su atención.